Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el tema de geometría. En la clase anterior trabajamos con los cubos, los prismas y los paralelepípedos. En esta ocasión vamos a ver el tema de pirámides. Para calcular su volumen se realiza un procedimiento similar al de los prismas. Primero debemos de calcular el área de su base. Ya que tengamos el área de la base, lo multiplicamos por la altura del cuerpo. Y en esta ocasión, por terminar en punta, siempre se va a dividir entre 3. ¿Por qué se divide entre 3? Cuando ustedes calculan el volumen de un prisma, y si lo llegaran a partir en 3 partes iguales, tendrían como resultado 3 pirámides. Estas 3 pirámides caben dentro de un mismo prisma. Vamos a empezar a calcular el volumen de la pirámide más conocida, la pirámide cuadrangular. Para aquellos que hayan abierto un libro de historia o hayan visto por internet las pirámides que se encuentran alrededor del mundo, la mayoría cuenta con base cuadricular. Veamos algunos ejemplos de cómo calcular su volumen. Vamos a calcular el volumen de otra pirámide cuadrangular. Esta pirámide tiene un lado de 9 unidades. Al hacer la multiplicación 9 por 9, tengo 81 unidades cuadradas. Ahora, para calcular su volumen, el área es 81 unidades cuadradas por los 12 unidades de altura. Esto entre 3. 81 por 12 me da 972 unidades cúbicas. Al dividir 972 entre 3, obtenemos 324 unidades cúbicas. En total, en esa pirámide caben 324 unidades cúbicas. Al igual que los cubos, los prismas y los paralelepípedos, las pirámides también se miden en unidades cúbicas. Al hablar de volumen, todo se mide en unidades cúbicas y hay que identificar cuántos cubos caben dentro de cada cuerpo geométrico. Existen otro tipo de pirámides. Estas tienen una base triangular. Al igual que las pirámides cuadrangulares, debemos de calcular primero el área de su base. Ya que este es un triángulo, hay que calcular el área de la base triangular. Ya que tengamos el área de la base, se va a multiplicar por la altura y después se va a dividir entre 3. Veamos algunos ejemplos de cómo calcular el volumen de las pirámides triangulares. Ahora aquí tengo una pirámide triangular. Esta se compone de 4 caras triangulares. Para calcular su volumen, debemos de calcular el área de la base y luego multiplicarlo por la altura de la pirámide. Para calcular su volumen, calculamos el área del triángulo y lo multiplicamos por la altura, y esto entre 3. Para calcular el área de cualquier triángulo, se utiliza la fórmula base por altura entre 2. La base mide 6 unidades, la altura mide 4 unidades. Estas se dividen entre 2. 6 por 4, 24 entre 2. Tengo 12 unidades cuadradas. Para calcular su volumen, este cuerpo tiene un área de 12 unidades cuadradas por su altura que serían 5 unidades. Ya que conozco el área de la base, lo multiplico por la altura y luego lo divido entre 3. 12 por 5, 60. Tengo 60 unidades cúbicas. Estas entre 3. El volumen de este cuerpo geométrico son 20 unidades cúbicas. En total caben 20 unidades cúbicas dentro de este cuerpo geométrico. Recuerden, primero hay que calcular la base del triángulo y luego multiplicarlo por la altura del cuerpo geométrico. No confundan la altura del triángulo con la altura del cuerpo geométrico. Son dos datos diferentes. Ahora vamos a ver un tercer tipo de pirámides, las pirámides poligonales. Estas pirámides se reconocen ya que sus bases tienen forma de polígonos regulares. Recuerden que para calcular el área de una base poligonal, siempre se utiliza la fórmula área es igual a perímetro por apotema entre 2.
Esta fórmula se emplea en polígonos de 5 o mayores lados. Veamos los siguientes ejemplos de cómo calcular su volumen. Ahora aquí tengo otro tipo de pirámide. Esta tiene una base pentagonal. Para calcular su volumen, debemos calcular el área de la base por su altura. Para calcular su área, la fórmula es perímetro por apotema entre 2. Conocemos su perímetro, son 25 unidades. El apotema son 4 unidades y estas se dividen entre 2. 25 por 4, 100. Entre 2 tenemos 50 unidades cuadradas. Ahora vamos a calcular su volumen. Ya sabemos que el área de la base es de 50 unidades cuadradas. Lo multiplicamos por su altura, que son 8 unidades. 50 por 8, tenemos 400 unidades cúbicas. Y esto se divide entre 3, que esto nos va a dar 133.3 unidades cúbicas. En total, en este cuerpo geométrico caben 133.3 unidades cúbicas. Ahora vamos a calcular el volumen de este cuerpo geométrico. Esta es otra pirámide y tiene una base hexagonal. Para calcular su volumen, se calcula el área de la figura por su altura y esto se divide entre 3. Para calcular el área se utiliza la fórmula perímetro por apotema entre 2. Para figuras de 5 o más lados, siempre se va a utilizar esta fórmula para calcular su área. El perímetro hexagonal es de 18 unidades y su apotema es de 3 unidades. 18 por 3 me da 54 unidades cuadradas. Estas se dividen entre 2 y obtenemos 27 unidades cuadradas. El área de nuestro hexágono es de 27 unidades cuadradas. Ya que conozco el área de la base, lo multiplico por su altura, que es de 15 unidades. 27 por 15, 405 unidades cúbicas. Y esto se divide entre 3. 405 entre 3 es 135 unidades cúbicas. En total, en este cuerpo geométrico caben 135 unidades cúbicas. Para este tipo de pirámides el procedimiento es un poco más largo. Primero debemos de calcular el perímetro de la base poligonal, luego calcular el área, por último multiplicarlo por la altura y no olviden siempre dividirlo entre 3. Una pirámide está compuesta de una base, ya sea cuadrada, triangular o poligonal, y todas sus caras adyacentes tienen forma de triángulo y siempre son unidas por una punta que se conoce como cúspide. Cuando calculen el volumen de una pirámide, no confundan la altura de una cara triangular con la altura que se mide de la cúspide al centro de la base. Esta altura de la cúspide al centro de la base es la altura de nuestra pirámide y es la que nos sirve para calcular su volumen. Espero que esta información les haya sido útil. El tema del cálculo de volumen de cuerpos geométricos es un tema muy entretenido. Este es un tema muy interesante. Ya cuando ustedes conocen las nociones del cálculo del volumen de prismas, es muy fácil calcular el volumen de las pirámides. Recuerden que dentro de un prisma siempre caben 3 pirámides iguales. Cuando ustedes entienden estas nociones básicas, es muy fácil calcular los volúmenes. Les deseo una bonita tarde. Nos vemos la próxima.